en el marco de la iniciativa de cooperación triangular que estamos realizando a través del programa Adelante 2 de la Unión Europea. Esta iniciativa se llama Educación Hídrica para un Desarrollo Local Sostenible. Y hoy tenemos el gusto de tener a Delfina García Hamilton, que es experta en gobernanza Paz de ONU Mujeres, que va a estar dictando el curso. Bueno, la verdad que estoy muy contento porque veo a nuestros diferentes aliados, no solamente de Argentina, sino también de México e Italia, que están participando en el panel de hoy. Creemos que va a ser muy interesante y sobre todo recalcar, lo único que quisiera mencionar, que actualmente se está realizando en Egipto la COP27. Sabemos la importancia de este encuentro, de esta cumbre de cambio climático. De hecho, uno de nuestros socios, la Secretaría de Estado de Relaciones Internacionales, a través del secretario Mariano Fernández, está presente en la COP, así que redoblamos los esfuerzos con esta temática tan importante y sabemos que será útil e interesante para todos nuestros aliados poder participar en esta capacitación. Delfina, que además de estar unida con nosotros por diferentes temas de interés, como es el tema de género y cambio climático, también es tucumana, así que es un gusto tenerte aquí, Delfina. Bienvenida y te dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, soy una tucumana un poco trucha, porque yo ya soy de la generación nacida en Buenos Aires, de mi padre y de mi madre, pero mi corazón ciertamente está en Tucumán. También está en México, porque viví muchos años, tengo 2 hijas mexicanas también, así que muy contenta de participar de este espacio y de contribuir con la Fundación León, que empezamos el año pasado una alianza y que se está reforzando y que se está ampliando en las temáticas, así que agradecidas por este espacio. Y también muy agradecida de que podamos conversar hoy a una semana de, bueno, tal cual en el marco de la COP, por supuesto, pero también de un espacio muy importante que hubo aquí en Argentina, que fue la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se llevó adelante la semana pasada aquí en Buenos Aires, que bueno, ya les contaré un poquito por qué también es importante hablar de esto y de cambio climático. Yo preparé una presentación, así que no sé si tengo permiso, me olvidé de preguntarles si tengo permiso para compartir. Ustedes me dicen. Sí, está habilitado. Bueno, perfecto, entonces ahora voy a poner compartir. No sé si ya pueden ver. Sí, Delfi, se ve perfecto. Sí. Bárbaro. Bueno, como decían mis colegas, soy Delfina García Hamilton, yo trabajo en la oficina de ONU Mujeres, un poco en la oficina acá en Argentina, que tenemos una oficina que se instaló en 2019, y un poco también de mi tiempo en la oficina regional, que esto es lo que nos permitió la pandemia, con todos los desafíos que trajo, también nos permitió trabajar de manera en red, digamos, de manera más conjunta y no todas en Panamá, que es donde está nuestra oficina regional y como sucedía hasta ese entonces, sino poder trabajar en esta mirada más en red y de distintas partes de la región, pero también en el mundo, porque tenemos colegas que están del otro lado de los charcos. Así que, y soy especialista en gobernanza, mujeres, paz y seguridad, que la agenda de paz y seguridad es una agenda que nace hace 22 años a partir de una resolución del Consejo de Seguridad, la resolución 1325, que es una resolución que lo que busca a través de 4 pilares es mejorar, incrementar y de una manera más significativa la participación de las mujeres en los conflictos en el mundo, y es una agenda que acá en nuestra región, si bien en algunos países, como en Colombia, como en Guatemala, donde hay conflictos armados más latentes, digamos, en otras partes de nuestra región la trabajamos y la aplicamos más desde el lado de la conflictividad social. Y por eso también el cambio climático, digamos, y los efectos que tienen las mujeres, la vemos desde, digamos, desde esta área, ¿no?
un poco rápidamente qué es lo que quería compartir con ustedes y después podemos profundizar o conversar sobre algunas otras cuestiones que ustedes quieran. Bueno, es primero, de manera muy rápida y sucinta, yo no sabía muy bien cuán familiarizadas están aquí las personas participantes en los términos de género, de interseccionalidad, y por qué hay que trabajar específicamente el concepto de interseccionalidad cuando uno está trabajando cambio climático, un poco cuál es el normativo internacional y regional, en el cual, y no puse específicamente el argentino, porque como el público era de otras partes del mundo, me pareció que más importante centrarnos en el marco internacional y en el regional. ¿Cuáles son estos impactos que tiene, estos impactos diferenciados que tiene en las mujeres? ¿Por qué es importante encontrar esta intersección o esta combinación entre género y cambio climático? ¿Cuáles son los desafíos? Un poquito en estos desafíos hacer una lente específica en la violencia de género, como uno de los desafíos, pero en las que hay que tener una particular eh, un particular ojo, y cuáles son los retos, y después dejar un ratito para que conversemos entre todos y todas. Entonces, yo había hecho al principio un slide o uno de esos ejercicios interactivos para que trabajemos, pero me pareció que no me iba a dar el tiempo, entonces lo dejé, y más que nada ir directo a qué género y cómo nosotras vemos. Como saben, género no es lo mismo que sexo. Cuando estamos hablando de género, y esto lo voy a pasar muy rápido de vuelta, estamos hablando de una construcción social y cultural, en el que cada sociedad, queremos decir cada país, pero también en un momento determinado, cada país y cada lugar, digamos, ¿no? En un momento determinado, en un momento específico, va definiendo cuáles son las cualidades, cuáles son las capacidades, los derechos, las obligaciones que tienen tanto las mujeres como los varones. ¿Y qué quiere decir esto? Que es una variable relacional, no habla del sexo biológico con el cual una persona es asignada al nacer, sino cómo se van relacionando, digamos, estas distintas cualidades, cómo se van asignando y relacionando las cualidades entre los varones y entre las mujeres. Por supuesto, género no es mujer, muchas veces me dicen, bueno, el género son las mujeres. No, es la relación que se da entre los varones y las mujeres, ¿no? Y entre también las diversidades, que también son las intersecciones que fueron ocurriendo en el tiempo. Y como categoría analítica, porque nosotras hablamos de la perspectiva de género o el enfoque de género con el que trabajamos, porque como una categoría de análisis nos permite entender cuáles son estas desigualdades que se dan entre los varones y entre las mujeres, y cómo las distintas políticas públicas y las distintas acciones, los planes nacionales, las leyes, digamos, ¿no?, pueden reproducir o contribuir a la reproducción de estas desigualdades que se dan, o también cómo pueden mitigar esas desigualdades, que es lo que nosotros trabajamos para que suceda, digamos, ¿no? Para que las políticas, las leyes, digamos, las acciones que se toman, mitiguen estas desigualdades. En las políticas públicas nosotras trabajamos, se ve, digamos, cómo el género busca el logro de la autonomía. Es la autonomía física, y por eso trabajamos específicamente o más enfáticamente en la violencia por motivos de género, digamos, que no necesariamente son las violencias que se dan en el ámbito intrafamiliar, son por supuesto esas, pero también hay muchos otros tipos de violencias que están tipificadas, por ejemplo, en nuestra ley, en Argentina, por ejemplo. Inclusive la última modificación se incluyó la violencia por motivos políticos, digamos, en las mujeres en la política. Y también cuando hablamos de violencia de género, y esto me gusta también decirlo, no estamos hablando nada más de la violencia hacia las mujeres. Los varones también pueden sufrir violencias por motivos de género cuando no se adecúan, digamos, cuando son juzgados o cuando son violentados, digamos, por no cumplir con digamos, por no cumplir, entre comillas, digamos, con que la sociedad en ese momento dictaminó que los varones se tienen que comportar de determinada manera, digamos, ¿no? El logro de la autonomía económica, por supuesto, que eso es lo que más
lo que vemos que las mujeres, cuanta más autonomía económica, cuanta más empoderamiento económico tengan, menos probabilidades van a tener de vivir situaciones de violencia física, y digamos de otro tipo de violencias, por supuesto, y la autonomía en la toma de decisiones, es decir, también autonomía para poder tomar decisiones en distintos ámbitos, en el ámbito político, y justamente en las políticas del cambio climático, que es algo que vamos a conversar un poquito más adelante, también formar parte de justamente las políticas para la mitigación del cambio climático, que vemos que todavía están bastante lejos de poder contribuir en ese espacio. Entonces, el ECOSOC, en 1997, a mí me encanta poner hoy en día, digamos, esta definición de qué es la perspectiva de género, ya ha avanzado un poco, ya digamos, ha tenido algunos cambios, pero a mí me encanta usar esta definición, porque habla también de que la perspectiva de género es el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y para los varones de cualquier actividad planificada, una ley, una política, un programa, en todos los sectores y en todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y las experiencias de las mujeres, así como también las de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisación y la evaluación. Esto es algo también que nosotros trabajamos un montón, el monitoreo y la evaluación, digamos, en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los varones se beneficien por igual y que se impida que se perpetúe las desigualdades existentes. Ahora bien, ustedes saben que cuando uno habla de perspectiva de género y habla de incluir las perspectivas de las mujeres, digamos, o los impactos diferenciados que tienen determinadas cuestiones sobre las mujeres, en la década de los 70, un grupo de mujeres en Estados Unidos, a mujeres afroamericanas, empezaron a decir, bueno, ok, sí, estamos hablando de esto, que eran casi todas las mujeres blancas, académicas, las que empezaron desde el feminismo empezaron a decir, empecemos a tener en cuenta estas desigualdades, pero hubo un grupo de mujeres que dijo, sí, muy lindo lo que ustedes están diciendo, pero cuando empezamos a interseccionar, cuando empezamos a relacionar, digamos, otros tipos de desigualdades, otro tipo de discriminaciones que ocurren a las personas, bueno, se ve que no todas las mujeres están en la misma situación, no todas las mujeres estamos en esto. Hay mujeres que además sufren otro tipo de discriminaciones, otro tipo de desigualdades, que al interconectarlas se vuelven aún más, se exacerban, digamos, ¿no? Estas eran las mujeres afroamericanas, que además en su mayoría eran pobres, digamos, ¿no? Entonces empezaron a decir, empecemos a mirar esto, y no hablar de las mujeres como un conjunto, sino empezar a entender cómo las políticas, cómo las leyes, digamos, lo que veníamos conversando, también interseccionan con cuestiones como discapacidad, la situación económica, la orientación sexual, la etnia, la nacionalidad, obviamente la religión, el género, por supuesto, y la edad. Y esto, por supuesto, también la ruralidad. Acá esta es perdón, una imagen que se utiliza, pero también en lugar, no solo la nacionalidad, sino el lugar en el que se nace. Como bien sabemos, en nuestro país no es lo mismo nacer en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que estar en Amaicha del Valle, o que estar, digamos, en la Valle Cachaquíes, o en Ushuaia, digamos, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a relacionar otras variables, bueno, hay situaciones que se exacerban y desigualdades que se exacerban aún muchísimo más. Por eso a nosotras siempre nos gusta, y cuando se trabaja el cambio climático, cuando se trabaja digamos, desde la ruralidad, por supuesto que el enfoque de género es fundamental, pero hay que tener un enfoque de género con la interseccionalidad. Hay que entender cómo esas políticas de cambio climático, o cómo el cambio climático está afectando a una mujer, pero no solo en Buenos Aires, sino también en La Quiaca, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es este marco normativo sobre el que nosotras trabajamos? Ustedes saben que cada año, desde 1946, se fundó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Es un espacio intergubernamental internacional, digamos, en el que los distintos países se juntan, por lo general, bueno, por lo general no, es en el mes de marzo, se juntan en torno a evaluar, a discutir, digamos, por lo general son las delegaciones de los países, conformados sobre todo por los mecanismos de la mujer, que se juntan en Nueva York a debatir, digamos, distintas temáticas.
y suelen centrarse, digamos, en una temática específica, o se suele discutir o trabajar sobre una determinada específica. Este año tuvimos el 66º periodo de sesiones, que se discutió en marzo, y justamente este año fue el tema central de la CSW, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Estuvo titulado y se conversó sobre lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en el contexto de las políticas y programas de cambio climático, medio ambiente y reducción del riesgo de desastre. Como para que vean la importancia que tiene esto, que a nivel mundial, digamos, este año todos los países se juntaron a discutir esta intersección de temas. El año pasado, por ejemplo, fue sobre los derechos políticos de las mujeres, y este año se decidió trabajar sobre cambio climático y reducción del riesgo de desastre. Para llegar a esta CSW, el secretario general suele encomendar, digamos, la elaboración de un documento que desde ONU Mujeres se suele contribuir a su elaboración, y el documento de este año mostraba, y acá puse los 4 bullets más importantes que me parecieron, digamos, es que por supuesto que es uno de los mayores desafíos de nuestra época y afecta a todas las regiones, pero también en América Latina y el Caribe afecta de manera específica y muy determinada, digamos. El documento mostraba que en un estudio que se llevó adelante entre 1998 y el 2017, hubieron 1.786 desastres naturales solo en nuestra región, en América Latina y el Caribe, que afectó a más de 277 millones de personas. También en un estudio del Banco Mundial, dice que se espera que para 2050 17 millones de personas en nuestra región con el riesgo de ser desplazadas, no solo desplazadas internas, sino desplazadas también en la región por los efectos que trae el cambio climático. Y por supuesto que el documento resaltaba que la igualdad de género es fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible y promover sociedades más pacíficas, justas e inclusivas, que como ustedes bien saben, es el ODS 16, es el ODS 16, digamos, ¿no? Que tener sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. También el ODS 13, digamos, porque acá a mí me encanta mostrar cómo los ODS se interrelacionan y se interconectan. Ustedes saben que el ODS 5, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, es el que busca la igualdad de género, es el que por supuesto el ODS en el cual nosotras trabajamos más específicamente, pero por ejemplo mi agenda, la Mujeres, Paz y Seguridad, interconectamos, digamos, el ODS 16 con el ODS 5, pero también el ODS 13, que es que busca, digamos, la elaboración de políticas o de medidas para combatir el cambio climático, y solicita a los países, a los Estados miembros específicamente, que promuevan mecanismos para cimentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático, haciendo especial hincapié en las mujeres. Y por supuesto ustedes saben que la CEDAW, la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, elabora muchas recomendaciones, fue elaborando a lo largo de los tiempos, y una de sus últimas recomendaciones, la recomendación 37, que son recomendaciones que se hacen a los estados, que la Convención le hace a los estados, digamos, a los estados miembros, digamos, una de sus últimas, la recomendación 37, trata sobre las dimensiones de género en la reducción del riesgo de desastres en el contexto de cambio climático. Tan importante fue esta recomendación que desde ONU Mujeres, digamos, teníamos nuestro área de Mujeres, Paz y Seguridad, era también de Mujeres, Paz y Seguridad y Acción Humanitaria, a pesar de que hasta hace muy poco nosotros no formamos parte del IAS, que es el comité permanente, digamos, es la máxima estructura dentro de Naciones Unidas y en los socios humanitarios, es la máxima autoridad para las políticas de acción humanitaria, de respuesta humanitaria. Este año, recién en octubre, ONU Mujeres logró entrar, digamos, a este IAS, después de hace 10 años que estábamos trabajando para entrar, pero fue tan importante esta recomendación
que a partir, digamos, de ella, desde ONU Mujeres, la reducción de riesgos de desastres, digamos, también forma parte programática ahora de nuestra área, digamos. Y bueno, ni hablar la plataforma, y la declaración y la plataforma de Beijing de 1995, que también incluye algunas, y por supuesto que es el espacio más importante en el cual, digamos, nosotras desde las políticas de género, digamos, es el marco normativo, digamos, sobre el cual se desprenden la mayoría de las cuestiones, digamos, con las que trabajamos. Incluye objetivos específicos, digamos, para lograr la participación activa de la mujer en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente, integrar las preocupaciones y perspectivas de género en las políticas y los programas en favor del desarrollo sostenible, y también insta a fortalecer o establecer mecanismos para evaluar los efectos de las políticas de desarrollo y medio ambiente en la mujer. Y por supuesto, bueno, por supuesto no, con mucho trabajo, digamos, el marco Sendai, para la reducción de riesgos de desastre, que también creo que es hace 3 años, ya no me acuerdo, perdonen, tengo una ensalada ahí, pero creo que es de hace 3 años, reconoce específicamente, tiene unos apartados específicos, digamos, para reconocer la importancia del liderazgo de las mujeres, y también alienta a los estados a que fomenten su participación y adopten medidas de fortalecimiento de las capacidades para el empoderamiento de la mujer. Esto es muy lindo, el marco Sendai, la verdad que es el primer marco, digamos, que incluye, digamos, cláusulas específicas, o no cláusulas, digamos, que incluye medidas específicas para fomentar esto, pero queda así, queda abierto, no explica exactamente cómo se deben trabajar, entonces todavía estamos trabajando, digamos, desde las mujeres a nivel global, en cómo acompañar, digamos, esto, digamos, que no sea nada más que fomenten la participación o adopten medidas, sino cómo se adoptan estas medidas, que el marco no es claro ni específico sobre eso exactamente. Y bueno, no quería dejar de mencionar, aunque no tiene cosas específicas, digamos, sobre la participación de la mujer, pero sí la resolución de este año, la resolución 76, que tuvo la Asamblea General de Naciones Unidas, que afirma que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. Y cuando hablamos de derechos humanos, por supuesto estamos hablando también de los derechos de las mujeres, ¿no? En cuanto al marco normativo regional, obviamente el acuerdo de Escazú, para nosotras, digamos, es un acuerdo, es un marco normativo súper importante, digamos, en nuestra región, y que tiene la cuestión interesante que dice, que insta, digamos, a garantizar la participación de la sociedad civil organizada en las decisiones ambientales y en la justicia ambiental. Y aquí es importante subrayar, y lo vamos a ver más adelante también, que las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas, digamos, forman parte de esta sociedad civil organizada, y tienen que ser también parte de estas decisiones o de la elaboración de estas medidas ambientales y para la justicia social. Y después están dos espacios, o sea, después están los acuerdos, que como les decía al inicio, nosotras tenemos la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Es un espacio intergubernamental que fue liderado por CEPAL, quien organizó CEPAL, digamos, estas conferencias que se suelen hacer cada 3 años, cada máximo 3 años, a veces hace cada 2, cada máximo 3, En 2017 se llevó adelante la Conferencia Regional de la Mujer en Montevideo. En 2020, unos meses, en febrero del 2020, unos días, perdón, antes de la declaración de la pandemia, digamos, por COVID, se hizo en Santiago de Chile, y se hizo la tercera, digamos, la última, se hizo la semana pasada acá en Buenos Aires. Estos espacios, que son espacios, digamos, que los Estados miembros de la CEPAL participan a través de sus delegaciones, a través de sus mecanismos de la mujer, suelen terminar con declaraciones conjuntas o con estrategias o compromisos que todos los Estados miembros asumen como compromisos. No son vinculantes, pero sí son compromisos en los cuales se negocian, digamos, una declaración que se lee al final de la conferencia. En la Estrategia Regional de Montevideo, que como les decía fue el 2017, sí orienta la agenda regional de género
en el marco del desarrollo sostenible hasta 2030, lo cual por primera vez, digamos, incorpora la importancia de un desarrollo sostenible, digamos, las declaratorias, las estrategias o los compromisos que se redactan al final de estos encuentros. Y ya el compromiso de Santiago, el de 2020, fue más específico, incluyó algunos temas de movilidad humana, por ejemplo, de tener un impacto diferenciado sobre las mujeres migrantes, las desplazadas internas. Y el compromiso de Santiago dice que es necesario avanzar hacia la justicia ambiental y de género por medio de patrones de producción y consumo sostenibles, que incorporen políticas de redistribución de la riqueza, el ingreso y el tiempo que pongan a la diversidad de mujeres y niñas en el centro de las preocupaciones. Y después, como les decía, tenemos el compromiso de Buenos Aires, que lo puse como un punto aparte, y lo terminé de hacer literalmente 15 minutos antes de que entremos, porque el compromiso de Buenos Aires se firmó y se comprometió el viernes pasado, digamos, cuando terminó la Conferencia Regional de la Mujer. Está súper fresco, nuevísimo, lo pueden ver ya en la página del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Está toda la declaración, es muy interesante, aborda temas que no se habían tocado en otros compromisos, en los otros compromisos anteriores, y tiene tres de hecho, pero el tercero era un poquito más abierto, que los copié literalmente igual, para que ustedes sepan, digamos, que esta vez tuvimos 3 considerandos específicos que relacionan cambio climático y género. El compromiso de Buenos Aires insta a integrar la perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad en las políticas, iniciativas y programas nacionales ambientales, de adaptación y mitigación frente al cambio climático y de reducción del riesgo de desastres, reconociendo los riesgos e impactos diferenciados en las mujeres, los adolescentes y las niñas en toda su diversidad, en particular las que enfrentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y violencia, y las defensoras ambientales. Y en el párrafo 17, el que les acabo de leer es el párrafo 16, el párrafo 17 dice: promover o insta a los gobiernos, digamos a los Estados miembros, a promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas al medio ambiente y a la reducción del riesgo de desastres, y fortalecer la capacidad de resiliencia y adaptación de las mujeres, adolescentes y niñas para responder a los efectos adversos del cambio climático y los desastres, la degradación del medio ambiente y la contaminación ambiental en las ciudades y en las zonas rurales. A mí me encanta, la realidad es que esta presentación que yo les estoy contando la había preparado la semana pasada, así que, pero como pueden ver, los distintos conceptos que trabajamos, el concepto obviamente de género, el concepto de interseccionalidad, el concepto, digamos, de la interseccionalidad de las zonas rurales, las ciudades, digamos, las mujeres en toda su diversidad, fueron incorporadas en este compromiso, lo cual es una gran satisfacción. De vuelta, no son compromisos vinculantes, pero sí llegan de manera consensuada. Piensen que son todos los Estados miembros de la CEPAL, que durante la semana que duró la conferencia estuvieron acordando, digamos, cómo redactar esto, y son países completamente diversos: Suriname, Argentina, Chile, Brasil, países como Brasil, que acaban de cambiar su gobierno, digamos, de todos los colores de América Latina, de América Latina y del Caribe, digamos, consensuando la redacción de este compromiso y de esta declaración. Ahora bien, acá misma la declaración dice: y fortalecer las capacidades de resiliencia para responder a los efectos adversos del cambio climático y los desastres. Bueno, muchos de ustedes ya sabrán cuáles son esos aspectos adversos, que por supuesto los tenemos la sociedad en su conjunto. Cuando hay una inundación o cuando hay una sequía, nos afectan a todas las personas, pero lo que a nosotros nos interesa entender cuando hablamos de género y cambio climático es cómo afectan de manera diferenciada a las personas, cuáles son los efectos que tienen en las mujeres, en los niños, en las niñas, en los distintos lugares, digamos. Y ese estudio, ese entendimiento de cuáles son esos efectos diferenciales, en muchos casos desproporcionados, se pueden tomar medidas, acciones específicas para trabajar, digamos, para reducir esas desigualdades o para trabajar específicamente en esos impactos diferenciales. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos impactos diferenciales? Y por supuesto me encantaría después
escucharles a ustedes, de cuáles ustedes creen o cuáles ven que son también algunos de estos impactos. Bueno, el cambio climático, además de ser uno de los generadores más fuertes de desigualdad, y esto salió también en el informe que prepararon, que se preparó el secretario general este año, también tiende a aumentar los patrones existentes de desigualdad de género. ¿Y por qué nosotras decimos esto? Como saben, las desigualdades de género son estructurales, están en las sociedades, existen porque hay patrones, digamos, que determinan cuál es el rol que deben cumplir una mujer y cuál es el rol que debe cumplir un varón, que con el tiempo estos roles, digamos, que es un poco lo que estudiamos hace un ratito, cuáles son, en un momento específico y determinado, cuáles son los roles que se le asignan a las mujeres y a los varones, digamos, van cambiando también con el tiempo, pero las desigualdades persisten. Las mujeres seguimos tendiendo a tener un rol más hacia el interior, hacia el interior de los hogares, digamos, desde un lugar más doméstico en el que se espera que seamos las cuidadoras, digamos, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores, que cumplamos con las tareas domésticas, y se espera que los varones sean quienes tienen el rol externo, el rol exterior, y se espera que sean los proveedores, digamos, del hogar. Esa es lo que le llamamos la distribución sexual del trabajo, digamos, ¿no? Que genera algunas de estas desigualdades estructurales de género que tenemos en nuestras sociedades. Y en este contexto, las mujeres y las niñas, y acá hablamos de manera interseccional, especialmente las mujeres indígenas, las afrodescendientes, las mujeres que están en los ámbitos rurales, las mujeres con discapacidad, son quienes más sufren las crisis ambientales, pero también las crisis económicas y las sociales. Aquí es cuando trabajamos también los conceptos de feminización de las pobrezas, los hogares, digamos, con jefaturas monomarentales, digamos, ¿no? Y son también quienes sufren mayores riesgos y cargas asociadas al cambio climático. De vuelta, ¿por qué? Por estas desigualdades estructurales, socioeconómicamente existentes, estas desigualdades, digamos, esta distribución sexual del trabajo, en el que se espera que las mujeres estemos en nuestros hogares, y esto genera un mayor empobrecimiento, porque tenemos menor capacidad económica, menor empoderamiento económica, quienes tenemos que estar en nuestras casas cuidando, no podemos de manera no remunerada, por supuesto, trabajando de manera no remunerada en nuestros hogares, tenemos menos capacidad de generar ingresos y por lo tanto estamos en una situación de mayor empobrecimiento, perdón. Eso también hace que tengamos menos acceso a la tierra, lo cual en los ámbitos rurales y en todos los ámbitos, por supuesto, es específicamente notorio, digamos. Por supuesto, menor autonomía económica y también menor acceso a la tecnología. En este informe en el que yo les comentaba, el que el secretario general entrega, digamos, a la CSW, a la 66ª, al 66º periodo de sesiones de la CSW, el secretario general expresa que casi una cuarta parte de las mujeres empleadas en el mundo trabajan en el sector agropecuario. Y este sector es la principal fuente de trabajo para las mujeres de países ingresos medianos y bajos, como el nuestro, México, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta que una cuarta parte de las mujeres trabajan en el sector agro, y que es la principal fuente de trabajo, digamos, podemos entender que el cambio climático afecta de manera negativa y específica y desproporcionada, y ahí es cuando hablamos de la desproporción o los impactos diferenciales, en la autonomía de las mujeres de nuestra región. Y además, por supuesto, un concepto que nosotros trabajamos, y fue específicamente el tema, digamos, de la conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, que fue llevar a sociedades del cuidado para una mayor... Nosotros trabajamos el concepto de las 3 R's. Reconocer el trabajo de cuidados que llevamos adelante las mujeres y las niñas, reducirlo, que tengamos menos horas de trabajo de cuidado a las mujeres, y redistribuirlos, que no solo es una redistribución al interior de nuestras familias, una redistribución entre los varones y las mujeres,
son una redistribución del trabajo de los cuidados, que son trabajos que hay que hacerlos, y hay que cuidar a los niños y a las niñas, hay que cuidar a las personas mayores, hay que cuidar a las personas con discapacidad, pero que haya una mayor redistribución de eso, entre los varones y las mujeres, al interior de las familias, por supuesto, pero también entre la sociedad, entre los estados, entre las familias y entre el sector empleador, el sector privado o el que sea que esté empleando, digamos, ¿no? Ese es el marco de las 3 R's con las que trabajamos las políticas de cuidado. Entonces, entender que las mujeres y las niñas tienen una carga desproporcionada, nosotros cuando trabajamos en cuidados, sobre todo en los ámbitos urbanos, que es donde más se visibiliza, hablamos de la doble jornada laboral de las mujeres. Las mujeres que salimos y tenemos un empleo remunerado, digamos, y tenemos una carga laboral, una jornada laboral, y cuando volvemos a nuestras casas y seguimos trabajando en los temas de cuidado, somos las que damos de comer, las que bañamos, las que cuidamos, las que preparamos los útiles, las que tenemos también toda esa carga mental de acompañar. Pero cuando se trabaja en el ámbito rural, se habla también de la tercera jornada, o de la tercera carga, que es también ver a las mujeres que no solo muchas veces salen a trabajar la tierra, que además cuidan, digamos, trabajan, digamos, al interior de sus hogares, sino esta tercera carga que es como proveedoras de alimentos, agua y energía en los ámbitos rurales, ¿no? Ahora bien, el informe que yo les decía hace un rato, también es importante hablar del desplazamiento, el informe del Banco Mundial, que hablaba de que para 2050 se espera un desplazamiento en nuestra región, un desplazamiento inusitado de personas. También es importante entender que los desplazamientos forzados o las migraciones, la movilidad humana, digamos, también tienen impactos diferenciales sobre las mujeres y sobre las niñas y sobre las adolescentes. Primero porque en muchos sentidos, digamos, sobre todo las adolescentes y las niñas no tienen capacidad de decisión si quieren o no migrar o movilizarse. Este año salió un informe muy lindo, muy lindo, que hablaba, muy lindo y muy impactante también, por supuesto, que lo produjo UNICEF con la Fundación Hayas en toda la región. Se llama Cartografías de adolescentes, y tomaba un estudio Quali que entrevistaba a chicas venezolanas, a adolescentes y jóvenes venezolanas que fueron desplazadas, digamos, por las cuestiones en las que se desplazaron en Venezuela, digamos, ¿no? Que no necesariamente están ligadas al cambio climático, y que les preguntaba, digamos, cuáles fueran el impacto que tenían, y las historias que narraban, y después les voy a pasar este informe, eran desgarradoras, todas diciendo: a mí nadie me preguntó si yo me quería mover, dejé a mi abuelita, dejé a mi perro, nunca más volví a escuchar de ellas, y todos los desafíos que encuentran también en el proceso de movilidad. Menores posibilidades de integrarse en la sociedad, porque justamente también en muchas ocasiones migran con sus familias, y son las mujeres las que tienen la responsabilidad de los cuidados, mayores situaciones de violencia por motivos de género, en tránsito, pero también en las comunidades de acogida. Por supuesto, mucho más posibilidades de caer en redes de trata, de trata de personas, digamos. Yo no sé si ustedes saben, pero hay un informe de UNODC, que es la Agencia de Naciones Unidas para el Delito y el Crimen Organizado, muestra que en nuestra región el 75% de las víctimas de trata son mujeres y niñas en nuestra región. Y por supuesto menos derechos en cuanto a tierra y propiedad, ¿no? Y también, incluso si algunas mujeres logran abandonar las zonas propensas al desastre, pueden encontrarse en un mayor desempleo, también incluyendo empleo decente, matrimonio infantil, que también es una situación que vemos en nuestras regiones, la trata de personas y la violencia de género. Y por supuesto que también hay cuestiones de salud, ¿no?, que afectan a las mujeres y a las niñas, y que también incluyen su salud mental, y justamente este informe que les decía hace un rato, que sobre desplazamientos específicos, digamos, pero también hay un impacto fuertísimo y muy importante, que no es menor, y que es importante atender, digamos, que no hay que dejar desatendido, es la salud mental.
Yo creo que ya me estoy por ir un montón de tiempo. Fede, ¿cómo vamos? Quedan 5 o 10 minutos. Y después Bueno, y alguna después pregunta. abrimos. Bueno, entonces hablamos rápidamente algunos de los desafíos, después hacemos el foco específico en algunos de los desafíos de violencia por motivos de género en contextos de cambio climático específicos. Pero bueno, a mí me gusta estos los desafíos dividirlos como en dos grandes partes. El desafío es en cuanto a la participación y en cuanto al financiamiento. En un estudio de la CEPAL del 2017 mostraban que si bien las mujeres han sido las guardianas de la biodiversidad, y aquí el estudio hablaba mucho de los saberes ancestrales que traían las mujeres, digamos, sobre todo en las cuestiones de en en los ámbitos rurales, digamos, ¿no? Poseen menos conocimientos y menos conocimientos específicos y valiosos que puedan proporcionar soluciones frente al cambio climático. Los patrones culturales patriarcales tienden a excluir e ignorar a los conocimientos de las mujeres, especialmente de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes. En cuanto a la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas para mitigar el cambio climático, es muy bajo. Si ustedes googlean van a encontrar que existe un rastreador de género y clima, es una página web muy interesante, que muestra, digamos, bueno, tiene estudios y también tiene algunos indicadores, ¿no? Y preparando esta presentación, porque a mí me gusta mucho hablar sobre la participación de las mujeres en la toma de decisiones, porque muchas de las veces, esto es un poco qué es lo que trabaja en nuestra agenda, hablamos de las mujeres como sujetas de cuáles son los impactos que tenemos del cambio climático. Que por supuesto hay impactos que son los que mencionábamos, ¿no? Pero también tenemos que trabajar para una mayor participación, por las mujeres como agentes de cambio, como participantes en las tomas de decisiones. Porque cuando vos tenés mujeres que toman parte, están sentadas en la mesa de decisión, son ellas las que van a traer sus conocimientos, van a entender cómo impactan de manera diferenciada, ¿no? Entonces es importante que las mujeres estén sentadas en las mesas de decisión y que estén sentadas de manera significativa, que estén sentadas de manera que sus voces se escuchan, y no solo sentadas para llegar a un cupo, o sentadas digamos, para llegar a un cupo, sino que estén en la toma de decisiones, ¿no? Y este rastreador mostraba que el año pasado las mujeres representaban alrededor del 38% de quienes formaban parte de las delegaciones nacionales en la COP, aquí estábamos hablando de la COP, perdón, ¿no? El 38% de las delegaciones estaban conformadas por mujeres, y que el 25% de estas delegaciones, las jefaturas las detentaban mujeres, ¿no? ¿Y por qué es importante tener en cuenta? Porque son en estas convenciones, en estos espacios, donde se toman, donde se negocian las políticas climáticas a nivel global, ¿no? También hay una coalición, el Foro Generación e Igualdad es un foro que se quiso llevar adelante por ONU Mujeres en el 2020. No se pudo hacer en 2020 por la pandemia, entonces se hizo el año pasado. Era un foro que lo que buscaba, así como la plataforma de Beijing, digamos, fue un espacio en el que se dictaminaron muchas políticas a nivel de género, digamos, mundial. El Foro Generación e Igualdad lo que buscaba era que sea el siguiente paso a la plataforma de Beijing. Estuvo conformada por distintos espacios que se le llamaban coaliciones de acción. Y una de estas coaliciones de acción, una era sobre autonomía de los cuerpos, la otra era sobre participación de las mujeres en política, digamos, habían distintas coaliciones de acción, y una de ellas era la acción feminista por la justicia climática. En ese marco se realizaron varios estudios, y esta coalición mostró que solo el 3% de la financiación filantrópica para el medio ambiente se destina a apoyar el activismo medioambiental de niñas y mujeres. ¿Por qué es esto? Cuando nosotros hablamos de participación y que las mujeres estén sentadas en la mesa, también tenemos que hablar de financiamiento. Porque es muy lindo decir las mujeres tenemos que estar ahí, que lo decimos, y queremos que estar, pero sin dinero, sin financiamiento, no podemos llevar adelante acciones.
Y este 3% también está reflejado o sustentado en el hecho que muchas de las organizaciones filantrópicas o de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan, lideradas por mujeres o feministas que trabajan en medio ambiente, son organizaciones chicas, son organizaciones muy pequeñas, que no llegan a este financiamiento internacional en la que viene un Bill Clinton o una Melinda Gates, digamos, y invierten 10 millones de dólares en una organización para que lleve adelante acciones en, no sé, en la Amazonía brasileña. Las mujeres no lideran esas organizaciones, no están liderando esas organizaciones gigantes. Entonces también por eso, digamos, no solo no llegamos a nivel gobiernos en las grandes conferencias, sino que tampoco desde la sociedad civil estamos llegando a poder participar, digamos, de manera equitativa, digamos, en las acciones y en las políticas, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto, que hablamos de impactos diferenciados, pero también hablamos de menores posibilidades de poder participar en las políticas que se generan para mitigar. Y eso hace que las necesidades de las mujeres y de las niñas y de las adolescentes estén menos consideradas en estas políticas, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que el cambio climático sí presenta una oportunidad de repensar políticas con enfoque de género. Y acá a nosotras nos gusta trabajar, digamos, cómo trabajar, digamos, políticas públicas o acciones, digamos, digamos, de mitigación del cambio climático con enfoque de género. Uno, que respondan a las necesidades específicas y diferenciadas de varones, de mujeres, de niñas, de adolescentes, de LGTBI+, de personas con discapacidad, digamos, que respondan a las necesidades específicas y diferenciadas de las distintas intersecciones. Eso es trabajar con enfoque de género. Dos, que la información sea desagregada. No es lo mismo cuando hablamos que hay una inundación y que hubieron 4.000 personas damnificadas, a entender que habían 1.000 mujeres, estoy inventando cualquier cosa, ¿no? 1.000 mujeres diferenciadas porque además tenían familias y que están en un shelter, en una casa de abrigo, digamos, digamos. Entonces es importante tener en cuenta que los datos desagregados son importantes para que se puedan tomar decisiones que también se adapten y respondan a las necesidades específicas. Por supuesto, lo que decía en la filmina anterior, asegurar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, digamos, ¿no? Que deben ser incluidas en la construcción y en la implementación de la agenda climática, porque como decía, tienen perspectivas, experiencias, visiones distintas con las que contribuir, y también aquí trabajarlo desde un enfoque de interseccionalidad. Y tener en cuenta el principio del consentimiento libre, previo e informado, y su conocimiento y las prácticas ancestrales, reconociendo sus aportaciones, las aportaciones de las mujeres, culturales, sociales, económicas y políticas. Y en la próxima les voy a contar algún ejemplo de cómo nosotras apoyamos, digamos, esta elaboración de consentimiento libre e informado con perspectiva de género. Y por último, y creo que ya lo había mencionado anteriormente, la importancia de monitorear y evaluar. Eso es importantísimo. Y hacerlo con enfoque de género. Ok, esas medidas que yo tomé para responder a las necesidades específicas y diferenciadas, ¿fueron así? ¿Respondieron de esa manera? ¿Las mujeres y los varones que necesitaban distintos tipos de acciones o distintos tipos de respuestas frente a una situación, tuvieron las respuestas que necesitaban? Y si no es así, con el monitoreo y con la evaluación, trabajar, digamos, para que cuando se respondan a las necesidades siguientes, digamos, en una segunda fase, sea de esa manera. Muy rápidamente, y lo voy a pasar tan rápidamente porque es lo que me gustaría que conversemos en el próximo encuentro que tengamos. Nosotras trabajamos con una fundación de Salta, de Fundapaz, que hizo una alianza con la UCASAL, la Universidad Católica de Salta, en el que en el marco de las mesas del agua del Chaco,
pidieron el apoyo de Naciones Unidas y desde ONU Mujeres contribuimos a que se incorpore la perspectiva de género en la elaboración del protocolo para la participación y consulta previa, libre e informada del Gran Chaco Salteño. Se hicieron algunas mesas, o sea, algunas no, muchas mesas en medio de la pandemia. Fue un desafío enorme, digamos, en contextos de regularidad, en la pandemia, llevar adelante estas mesas. Después, cuando se abrió un poco, digamos, las medidas, se pudo hacer algunos encuentros personales, digamos, ¿no? Y lo que buscamos es que este protocolo, digamos, la elaboración de este protocolo, que se hizo de manera participativa, en el que, digamos, formamos este acuerdo con Locasal y con la Fundación, que no se hiciera un protocolo en el que nada más eran los caciques, digamos, digamos los varones, digamos, los que definían el protocolo, sino que tuvieran mujeres participando en la elaboración de ese protocolo. Debo decirles que fue un desafío cultural en el que tuvimos que trabajar también para derribar algunos estereotipos, para que las mujeres participaran de estos encuentros en los que se elaboró este protocolo. El protocolo ha sido ratificado, digamos, por el gobierno salteño, ahora es parte de una política pública, y no, lo dejo así nada más, pero quería contarlo como una experiencia de cómo trabajar, digamos, estos espacios, digamos, con perspectiva de género también. Y voy a pasar muy rápidamente a esto para que ya dejar y que conversemos un poco. Violencias basadas en género y cambio climático. Acá básicamente estamos hablando, obviamente, de personas desplazadas, que es lo que hablaba hace un rato, y cómo las situaciones de desplazamiento generan mayores situaciones de vulnerabilidad, o mayores situaciones de peligro, digamos, para las mujeres, para las jóvenes, para los adolescentes, para las personas LGTBI, que se encuentran en el momento de desplazamiento carentes de redes de apoyo, carentes de información, por supuesto en una situación, en algunos casos en situaciones de hacinamiento, en las comunidades de acogida o en los lugares de tránsito, muchas veces sin trabajos decentes, ¿no? Y cómo estas situaciones, esta mayor vulnerabilidad, y ni hablar en esta región también, muchas partes víctimas de una doble afectación, ¿no? La afectación por ser desplazadas, pero también por redes de crimen organizado que tenemos en la región, digamos, ¿no? Que generan una suerte de doble afectación, digamos, en las personas, ¿no? Que las ponen en una situación de mayor riesgo a experimentar distintas formas de violencia, incluida la violencia sexual. Acá también se habla mucho de un término que a mí no me gusta nada, que es el famoso sexo por supervivencia. Yo creo que es una forma de explotación, de aprovechar que una mujer o una persona está en una situación de extrema vulnerabilidad para lograr cosas a cambio de situación, de transacciones sexuales, digamos. Y por supuesto también otros riesgos como matrimonios infantiles forzadas, embarazo adolescente no intencional, y por supuesto víctimas de trata de explotación laboral, víctimas de trata con fines de explotación, sobre todo sexual, pero también laboral. Pero también me interesaba hablar sobre las mujeres defensoras de los derechos humanos y de los derechos del medio ambiente en nuestra región. La semana pasada en la conferencia regional, uno de los espacios se hablaba sobre las sociedades de cuidado, digamos, ese fue el eje temático en el que se trabajó en la conferencia regional de la mujer, y se hablaba obviamente del cuidado, digamos, de las personas, digamos, la agenda de cuidados tradicional, pero también hubo un espacio específico sobre el cuidado del medio ambiente como también parte de las sociedades del cuidado. Y en esa reunión nuestra directora regional, Mariano Baeza, puso sobre la mesa, digamos, la situación muy grave que viven las defensoras del ambiente y de los derechos humanos en nuestra región, que es la región con mayor cantidad de mujeres asesinadas, de defensoras asesinadas del mundo. América Latina y el Caribe. No estoy hablando específicamente de Argentina ni de México, estoy hablando de toda nuestra región. En la vida y la seguridad de las mujeres defensoras, 3 de cada 4 ataques tuvieron lugar en nuestra región.
y 7 de los 10 países con el mayor número de ataques denunciados en todo el mundo están en América Latina. Y según la ex alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, en México y Centroamérica se registraron alrededor de 1.698 actos de violencia contra las defensoras de derechos humanos entre el 2016 y el 2019. Es decir, que con esta cifra hubo una agresión cada 20 horas. O sea, una agresión por día, más de una agresión por día. Las organizaciones de mujeres en el territorio, así como también las defensoras de los derechos humanos y ambientales, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad a las crecientes amenazas y los actos de violencia de género en América Latina y el Caribe. Y acá no lo puse, pero también me gustaría sumar también a las mujeres periodistas, digamos, que denuncian, digamos, estos casos en la región. Se enfrentan a 3 tipos de vulnerabilidad. Obviamente la vulnerabilidad económica, relacionada a la restricción de acceso a los recursos, que es lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Menos financiamiento, digamos. También la vulnerabilidad política, que está relacionada a la baja participación en la toma de decisiones, y obviamente la vulnerabilidad física, que está linkeada a las situaciones de violencia que recién conversábamos. Las mujeres que defienden su derecho a la tierra y a un medio ambiente sano se enfrentan a amenazas específicas, además de las que sufren los varones, digamos. ¿Cuáles son estas específicas? Las campañas de desprestigio se suelen centrar en su vida privada, contienen contenidos sexistas o sexualmente explícitos, obviamente la violencia sexual, que muchas veces no se denuncia, también se utiliza como tácticas para silenciarlas. Entonces es importante llamar la atención sobre la implementación, y esto es lo que yo les comentaba hace un rato, de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ustedes saben que el Consejo de Seguridad emite resoluciones que por ser el Consejo de Seguridad son vinculados. Y es importante que necesitan principios ser concretadas por medio de planes nacionales, marcando una ruta para la protección de mujeres y niñas, pero también para el fortalecimiento de su rol en los procesos de pacificación y reconstrucción. La resolución 1325 se basa en 4 pilares. El pilar de la prevención, de la protección, de la participación de las mujeres y de la recuperación. Y la resolución nace tras el genocidio de Ruanda, o sea, muchas situaciones que estaban sucediendo en el mundo, el genocidio de Ruanda, las guerras, digamos, incluyendo la de Kosovo, en la que se veía que muchas veces la violencia sexual también se utilizaba como táctica de guerra. Entonces, el Consejo de Seguridad emite esta resolución y en el pilar de la protección, digamos, incita a que justamente se proteja a las mujeres en estos espacios, pero también en el pilar de la participación se las fortalezca y se las reconozca como sujetas de procesos de pacificación y reconstrucción. Delphi, estamos en eso, ¿no? Dale, iba a contar los retos, pero ya lo hemos hablado, así que con esto creo que ya estamos para dejar el espacio. Y me callo. Bueno, muchas gracias, Delphi. Yo tenía una pregunta. Claro. La verdad que interesantísima toda la exposición, porque no solamente afianzamos algunos conocimientos que ya teníamos, sino que aprendimos un montón de cosas nuevas. Me encantó la actualidad de la presentación, o sea, con terminándola hasta mañana. El viernes, o sea, que la verdad que eso está buenísimo, y creo que tomando en cuenta tanto la COP como la conferencia sobre la mujer que se hizo muy... ¿Dejaron de escuchar? ¿O soy solo yo? Todas, ¿no? Que nos informaste que el 3% del presupuesto filantrópico está destinado al activismo ambiental de las mujeres. La verdad que nos resulta impresionante esa cifra, muy poco,
que también explica como muchas cosas, ¿no? O sea, como decías, el tema del presupuesto es importante y si las actividades no tienen presupuesto y si no hay además una decisión política de implementar un presupuesto real para este tipo de actividades, es imposible poder avanzar. Así que creo que con esa reflexión nos quedamos y la verdad que es súper interesante. Bueno, muchas gracias por toda la presentación. Yo también sumar ahí la vinculación, nos ha parecido súper interesante. Venimos trabajando en cuestión de género, venimos trabajando en cuestión de cambio climático y venimos trabajando con comunidades originarias acá en el norte de Argentina. Pero poder vincular estos tres temas y entenderlo en este circuito también me parece como un aporte fundamental a los proyectos que venimos realizando, así que súper enriquecedor y apropiado, como decía Diego, también la actualidad del tema, ¿no? La verdad que los comentarios también veníamos leyendo súper interesantes, están participando más de 50 personas, porque hay muchos que están en equipos conectados. Queríamos saber si alguien tendría otra pregunta o algún comentario, así Delfina puede dar un cierre en general. También sumo otro tema que nos encantó, que fue como todo el encuadre legal y jurídico que nos diste, sobre todo el regional, que es súper interesante, y que bueno, eso por supuesto se sumaba a lo que recién pasó en Buenos Aires. Pero eso la verdad que también es una muy buena herramienta para poder trabajar muchas cosas, ¿no? Y desde la sociedad civil, desde la academia y también desde el Estado, ¿no? Así que muchas gracias por todo esa información, que nos va a servir un montón. Con gusto, y con gusto les puedo pasar después la presentación. Perdón, estaba leyendo los comentarios que claro, como estaba compartiendo la pantalla no podía leerlos. Vemos ahí varias manos alzadas. Empezamos con Margarita Di Clemente de APSI México. Margarita, buen día. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Margarita Di Clemente, soy asesora estratégica por APSI México y estamos participando en este gran proyecto de cooperación triangular. Y bueno, quería agradecer muchísimo a Delfina por la presentación porque me pareció excelente y también remarcar efectivamente como en los programas que, bueno, desde nuestro lado, ¿no? Que somos organizaciones de la sociedad civil, estamos fomentando, además del enfoque de género, el enfoque de interseccionalidad, como me pareció excelente este remarque, pero también evidenciar en parte también la dificultad, ¿no? En la falta de datos. Nosotros, por ejemplo, como Fundación León, trabajamos en México en una zona con pueblos originarios, una zona de mujeres rurales, una zona de gran vulnerabilidad a nivel económico, a nivel social. Y muchas veces para nosotros plantear un diagnóstico, el contexto, ¿no? También para respaldar las acciones sobre el territorio, a lo máximo, si todo está bien, encontramos datos desagregados por sexo, es muy difícil ir más allá de esto, ¿no? Entonces, bueno, evidenciar, ¿no? Como todavía falta mucho, creo, de aplicación de este enfoque interseccional y también esto, es decir, una parte en el diseño de la acción, pero también por nuestro lado de sociedad civil en el monitoreo y evaluación de nuestras acciones, a veces es difícil, por cuanto lo ponemos a nivel de diseño, ¿no? Poder tener una implementación que refleja este enfoque. Entonces, bueno, gracias por plantearlo, pero también mi pregunta va cómo ¿no? Se puede realizar una acción a partir de esta falta de datos. Gracias. Me encantaría poder darte una respuesta, Margarita. Nosotras trabajamos en espacios humanitarios. Perdón, yo empecé a contestar, pero ustedes me dicen si estaba bien, Fede, perdón. También trabajamos en espacios humanitarios, digamos, respondemos, digamos, a situaciones humanitarias y nos encontramos con el mismo desafío. Digo nosotras desde el sistema de Naciones Unidas, ni siquiera solo mujeres. Las faltas exactamente muchas veces son solo datos desagregados por sexo, con suerte, que muchas veces no nos permiten tomar
decisiones, digamos, o acciones, digamos, bien específicas y diferenciadas. Pero sí, primero, la incidencia y seguir hablando de esto y seguir trabajándolo y seguir poniéndolo sobre la mesa es importante. También muchas veces lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en distintos planes que se llaman los HRPs, digamos, los planes humanitarios, los HRPs, lo que hacemos es, tenemos herramientas en las cuales las acciones que llevan adelante o que incluyen en estos planes las distintas agencias y los socios humanitarios, digamos, se les pregunta, digamos, cuán específicas, digamos, son para responder a las necesidades por género, por edad y por discapacidad, y ahora, por ejemplo, la herramienta que utilizamos era por género y edad, luego se le sumó discapacidad y ahora se le sumó LGTBI+. Entonces, al usar esa herramienta, las organizaciones se cuestionan. Por ejemplo, en un espacio humanitario en el que lo estamos usando, lo usamos hace 4 años, acabo de terminar el informe la semana pasada justamente, y mostraba que hace 4 años, el 60% de las organizaciones que decían, porque además es declarativa, ¿no?, que decían que respondían con enfoque de género, y hoy hoy 4 años después, o sea 4 planes después, hoy eran casi el 92%, digamos. Así que bueno, digamos, preguntar, estar y cosas ayuda, digamos, a poder hacerlas más diferenciadas. Y después también lo que sí veo es que a nivel local es mucho más fácil, digamos, que en espacios más grandes. O sea, cuando querés hacer un plan nacional, bueno, es bastante más difícil que cuando estás tomando acciones específicas en un territorio específico, ¿no? Pero me encantaría poder decirte, es un deber y todas y todos y todas deberíamos recopilar la información de esa manera. Pero sí también, por ejemplo, yo lo que he hecho con mucha incidencia también, es que en estos espacios en los que estamos, cuando se hace un cuestionario, cuando se empieza, lo reviso yo, o sea, lo revisamos desde ONU Mujeres, entonces también esa mirada, que la deberíamos tener todos y todas, porque todos deberíamos trabajar de esta manera, bueno, vamos garantizando que se hagan algunas preguntas específicas o que se desglosen algunas de las preguntas para que podamos tener esta mirada un poco más, más específica, digamos, ¿no? Muchas gracias, Delphi. Tenemos tiempo para 2 preguntitas más, así que le damos la palabra a Alejandra Arce y a Patricia Silva López. Y quisiera aprovechar para agradecer a todos nuestros amigos y amigas mexicanos, porque se conectaron muy tempranito hoy. Iniciamos a las 7 de la mañana, así que madrugaron, así que muchísimas gracias por sumarse tan temprano. Alejandra, te escuchamos. Sí, buenos días. Yo soy Alejandra Arce, integro el Parlamento de las Mujeres de la legislatura porteña CABA, Liderar Mujer y Mujeres de Artes Tomar. Participé del foro feminista previo a la CEPAL, donde en los talleres se trabajó mucho esta parte interseccional, más allá de los efectos climáticos. La falta de información sí se nombra, pero no se sabe sobre soberanía alimentaria, que afecta tanto mucha parte interseccional, desde regiones, salud, conectividad, acceso y sobre todo al género. Y la falta de presupuesto y políticas públicas, sobre todo en el acceso a la tierra, que recae mucho la falta en las mujeres. Si bien son las grandes agricultoras y guardianas, también son las grandes desamparadas en este aspecto. Así que, bueno, venimos en esa lucha para poder visibilizar, gracias también a muchos acuerdos como el de Escazú, se puede tomar como herramienta de cuidado de la tierra y sobre todo la protección de la mujer ambiental, ¿no? Recordemos que Berta Cáceres fue la que se visibilizó, no fue la primera desgraciadamente, ni dejó de ser la última, pero al menos se le pudo visibilizar estos ataques al género. Así que felicito porque fue muy esclarecedora
y también se comprimió bastante varios temas que tocan y afectan y están conectados. Pero son tantos a desarrollar que nos quedan a veces pendientes, no falta de voluntades. Así que, bueno, mi pregunta en base es si se va a considerar soberanía alimentaria también, no solo qué comemos o cómo comemos, lo que comemos, sino que afecta también a la salud. Y tanto con la mirada en perspectiva de género. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Qué gusto y qué bueno saber que nos cruzamos. Yo no pude ir al Foro Feministas este año, y acá pasó un chivo, este año por primera vez la Conferencia Regional de la Mujer, o sobre la mujer de América Latina y el Caribe, tuvo una innovación gracias al gobierno de Argentina, que fue quien impulsó, digamos, esto, de hecho a la secretaria Marita Perceval, que tengamos un foro de parlamentarias. Que se hizo la misma vez que el Foro Feminista, porque además el Foro Feminista, como bien sabes, Alejandra, es un espacio de sociedad civil, no es de la CEPAL, es un espacio autoconvocado, autoorganizado. Este fue distinto, fue un espacio en el que se invitaron a distintas parlamentarias de toda la región, digamos, de todos los países miembros de la CEPAL, digamos, a debatir en la Honorable Cámara de Diputados sobre los avances que hubieron en términos de cuidados, digamos, de legislación en temas de cuidado en sus países. Tan importante fue que se definió en el foro, que fue literalmente en simultáneo que el Foro Feminista, que en Argentina se iba a debatir la ley que presentó el Ejecutivo a principios de año, se iba a debatir la ley de sistemas integrales de cuidados en nuestro país a partir del 24 de noviembre. Con respecto a soberanía alimentaria, ahí dejo a Fundación León que nos diga si quieren trabajar ese tema. En nuestra parte, desde el Sistema de Naciones Unidas, es la FAO quien trabaja más que nada en esto. La FAO acompañó, por ejemplo, en el Plan Argentina contra el Hambre, acompaña al Ministerio de Desarrollo Social, digamos, y a los ministerios involucrados. Podríamos pensar en hacer algún encuentro de manera conjunta. La realidad es que ellas saben mucho más de lo que pueda saber yo, o de lo que sabemos nosotras, pero justamente eso es lo interesante de trabajar de esa manera, que trabajamos las distintas agencias aportando de nuestros mandatos, digamos, y trabajando. Hay un estudio que a mí me encanta, de una investigadora tejerina, creo que se llama, lo leí hace 2 años, que habla sobre las mujeres huichí en Salta. Habían estudiado en 4 municipios de Salta, en el que estudiaban sobre la alimentación de ellas y los efectos que tenían en el nacimiento de sus hijos, que nacían con baja talla y con poco peso al nacer. Y mostraban cómo estas mujeres dejaban de comer ellas por alimentar a sus familias, digamos, ¿no? Y cómo eso afectaba, y lo hacían en su época reproductiva, y lo hacían también mientras amamantaban, digamos, ¿no? Entonces, cómo eso impactaba en la baja talla y en el poco peso al nacer. Así que sí, evidentemente ahí hay un montón que investigar y que trabajar, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé, ahí nos dirá Fundación León si esto se trabajará un poquito más. Sí, por supuesto que nos interesa, lo vamos a tomar en cuenta porque es un tema importantísimo, claro. Así que gracias. Bueno, pasamos con la maestra Patti, que nos está escuchando de México. Maestra Patti, ¿cómo anda? Un gusto verla. Te escuchamos. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Es un honor ver a muchas caras conocidas y un gusto siempre. Yo solamente quiero comentar sobre la presentación. Me parece maravilloso que ya en tratados internacionales aparezca esta violencia de género que se vive. Yo colaboro en una organización de la sociedad civil, y me toca trabajar en territorio. Nosotros estamos en territorio, en comunidades rurales, y por supuesto que sí se vive esta discriminación cuando se gestiona el agua, ¿no? Esta discriminación de género. Sí me ha tocado ver y documentar muchas vivencias de cómo las mujeres vivimos incluso maltrato físico, además del psicológico, por la gestión del agua.
Pero mi sentir, y lo quería comentar, es que nosotros en las comunidades pues pensábamos que nada más lo vivíamos, pero no estaba plasmado en un documento. Verlo ya plasmado en tratados, pues dice uno, caray, o sea, si alguien se está dando cuenta de lo que se vive en las comunidades, de lo que se siente en las comunidades, como mujeres, cómo tenemos que, a pesar de todo eso, pues seguir, ¿no? Seguir trabajando, desde ese contexto, pues que da miedo y que ocasiona mucho dolor. Y lo otro que quiero preguntarle también, pues trabajamos en varias comunidades rurales, si hay algún documento o algo que podamos ir llenando para ir recabando datos. Nosotros que estamos en comunidades de piso, pues estoy a la orden y a la disposición. En las pocas comunidades que trabajamos lo podemos ir haciendo. También están conectados varios compañeros de la red Mixteca. Entonces, sin duda podemos ir abonando, o que sea poquito, a ese tema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿En qué parte están ustedes, Patricia? Trabajamos la región Mixteca del estado de Oaxaca. Ahorita hemos trabajado en 3 municipios. Oaxaca tiene muchas comunidades. Cada municipio tiene 6, 7 comunidades. Y no avanzamos más por el tema de los dineros, porque ese es otro tema que duele mucho. No hay dinero, no hay dinero. Y como somos organizaciones muy pequeñitas, pues ni quien nos voltea a ver, solamente AXI y Fundación León, que son ahorita como nuestros santos a los que le ponemos veladora todos los días. No hay por dónde, ¿no? Pero Claro. si necesitamos hacer un diagnóstico, nosotros estamos, en nuestra región, están 3 de los municipios más pobres de México. Y ya los hemos visitado, y esto se debe muchísimo al tema del agua. Por ejemplo, Santo Reyes, Yucuná, está puesto en un cerrito, entonces su agua, donde van por agua, está a más de 5 kilómetros para acceder al agua. Entonces, por ejemplo, en las escuelas, los maestros, para poder bañarse, le piden a los niños una botella de agua a cambio de la calificación. Entonces sí afecta mucho el desarrollo de las comunidades el tema del agua, ¿no? Entonces sin duda tiene que ver con el agua, la pobreza, la desigualdad, y pues ahí está, ¿no? Sin poder tocarse. Sí, sí. Sí, existen herramientas. A ver, se me ocurren 2 cosas. Una es ponerlas en contacto con nuestra oficina en México. Nosotros tenemos, obviamente, en el DF está una oficina de ONU Mujeres que está en México, que está trabajando, digamos, obviamente, esta agenda. Y por otro lado, con gusto les podemos compartir algunas herramientas. No me queda claro exactamente en qué tipo de información quieren recolectar, pero nosotras, por ejemplo, acabamos de terminar un diagnóstico, digamos, que se llevó adelante, digamos, la herramienta se utilizó, el cuestionario se utilizó a inicios de año, que era para escribir el informe de sequía en el Gran Chaco argentino, digamos, ¿no? Y ahí, digamos, yo contribuí, digamos, en que ese documento o esa herramienta, digamos, tuviera perspectiva de género, que no lo logré. Entre nosotras. El informe lo estuve leyendo literalmente el viernes en medio de la conferencia regional, y todavía no tenía ni los suficientes datos desagregados, ni la suficiente cosa, así que digo, con la mano en el corazón, también hablando de los retos o los desafíos que no llegamos a abordar, este es uno de los mayores y todavía estamos muy lejos de poder lograrlo. Pero con gusto, digamos, si querés, lo podemos conversar. Yo ahora les dejo mi correo electrónico, digamos, en el chat, así entiendo un poquito más qué tipo de herramientas están necesitando, y con gusto les apoyo con eso, Patricia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Claro. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero bueno, realmente ha sido un gusto enorme poder escucharte, Delfina. Muchísimas gracias por participar y por darnos tantas herramientas para poder pensar el cambio climático y cómo se relaciona con el género. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que participó en este primer taller. Les recordamos que tenemos el próximo taller el lunes 28 y que también vamos a estar tocando algunos temas
con el equipo de CEPAL, con la Unidad de Agua y Energía. Les agradecemos a todos nuestros amigos mexicanos nuevamente por conectarse tan tempranito, a nuestros amigos de Italia también les agradecemos por sumarse, y también sabemos que nos están acompañando de otros lugares del mundo. Este encuentro ha sido posible gracias al programa de cooperación triangular Adelante 2 de la Unión Europea. Muchas gracias. Buen día a todos. Un beso y un placer para nosotros, al revés, un gustazo. Gracias, Nos chao, vemos chao. en unas Gracias. semanas. Hasta luego, chau, chau. Gracias.